Nuevamente un caluroso saludo para la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Bíblica Cristiana, el Fundamento. Gracia y paz a todos ustedes de nuestro Señor. Bien, mis amados hermanos, hace 8 días comenzamos a exponer toda la carta, la primera carta a los tesalonicenses. Hicimos primero un preámbulo al predicar hace 15 días sobre Hebreos capítulo 17, que fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde abrió la obra en Tesalónica. Y luego, después de muchos obstáculos, inconvenientes, vicisitudes, envía a Timoteo, su amado hijo espiritual, y luego Timoteo le informa al apóstol Pablo la condición de la iglesia de tesalonicenses, y entonces el apóstol decide escribir estas preciosas dos cartas, como son primera y segunda a los tesalonicenses. Hace 8 días hicimos también como preámbulo, como introducción, un recorrido por varios textos de toda la carta, destacando algunos aspectos vitales, primordiales, y hoy vamos a hacer más o menos un ejercicio similar. Recordando que predicamos hace 8 días sobre los primeros 3 versículos, la salutación y el ejemplo, el buen ejemplo en la fe de los tesalonicenses al Evangelio de Cristo, cómo su respuesta fue tan positiva, y la voy a leer para recordarla. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a predicar acerca del versículo 4 y 5, porque esta frase no culmina ahí. Continúa diciendo: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Tenemos entonces tres porciones muy claves. Dos palabras claves que son amor de Dios y la elección de Dios. Y por supuesto la del versículo 5, que nos habla de que todo esto fue manifestado con mucho poder por el Espíritu Santo, el cual nos da la certidumbre, la seguridad de que Dios eligió y amó a esta iglesia. Ahora, recordemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, es para nuestra edificación, así de que todo lo que se está diciendo a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios a la iglesia de Tesalónica, tiene efecto también sobre la iglesia bíblica cristiana, el fundamento, y en las iglesias que se predique esta preciosa palabra. Bien, como les manifesté en el sermón anterior, vimos cómo esta carta de Pablo a los tesalonicenses también tenía el propósito de ayudar a los creyentes a entender el Evangelio y sus implicaciones para la vida diaria. Pablo les recuerda que antes de Cristo eran idólatras. Miremos por un momento el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero también recuerda que el Señor, por su gracia en Cristo Jesús, esta gracia fue destinada desde antes del tiempo. La gracia del Señor que construyó, edificó y salvó a los miembros de la iglesia tesalonicense, por supuesto, es por la gracia del Señor. Por eso dice: gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos de la gracia del Señor, vale la pena mirar lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y eso es asombroso, hermanos. Yo no me canso de tratar de entender la dimensión, o sea, la cosmovisión de este texto, de que cuando el Señor me llevó a sus pies, abrió mi corazón para que creyera en Él, me escogió para salvación, que fue hace no muchos años, tampoco pocos. Sin embargo, la gracia que yo recibí a la edad de más o menos 18 o 20 años, había estado determinada antes de los tiempos de los siglos. Es decir, en la eternidad pasada. Hermanos, si esto no nos asombra, ¿qué nos podrá asombrar? Que Dios se haya fijado en ti y en mí antes de que existiéramos, pero no solamente antes de que existiéramos un año o 10 años antes, no. Antes de los tiempos de los siglos, es decir, cuando el tiempo no existía. El Señor crea el tiempo a partir de la creación del universo. Crea el tiempo. Antes el tiempo no existía. Y es desde allí que la gracia en Cristo ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Y por supuesto, esta gracia convirtió a esta gente que era idólatra a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, como lo acabamos de leer. Y resucitó de entre los muertos por ellos. Miren lo que dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. Y por esta razón es que ni ellos ni nosotros, si hemos sido verdaderamente convertidos a Cristo y somos verdaderos creyentes, ya no recibiremos la ira de Dios. Esta mañana hablábamos del estudio bíblico acerca de algo de la salvación. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿de qué te salvó el Señor? La mayoría contestan, del infierno. Y es verdad, pero no es todo. El Señor te libertó del pecado, de la esclavitud del pecado, del infierno, o sea, de la muerte eterna, pero lo más importante de todo es que el Señor mismo nos libra de su misma ira, de la ira santa de Dios, la cual se manifestará en el día del juicio. Y por eso dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos son partícipes, los tesalonicenses, de la muerte y resurrección de Jesús. Y lo que Pablo les está diciendo es que ni siquiera la muerte puede romper su unión con Cristo. Por lo tanto, tienen la esperanza de que cuando Cristo regrese, estarán con Él para siempre. Miremos un momento lo que dice el capítulo 4, el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y cómo estaremos? Completamente santificados e irreprensibles. Miremos lo que dice el capítulo 5 y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el cristiano debe estarse santificando todos los días de su vida. Ya fuimos justificados por el sacrificio de Cristo. Él pagó por nosotros. Él propició por nosotros. La justificación es una obra totalmente federativa, federal, legal, y ocurre una sola vez, mientras que la santificación es un proceso continuo. Primero, apartados de una vida común para una vida especial, apartados para Dios, y a partir de ahí, santificados todos los días, en la medida en que vamos madurando, creciendo, fortaleciéndonos en la fe, alimentándonos de las Sagradas Escrituras, haciendo uso de los medios de gracia que nos ha dado el Señor. El creyente se santifica el nombre de Dios y es santificado
por la palabra de Dios. Pero también el apóstol Pablo se preocupa por recordarle a los tesalonicenses el ministerio del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu quien hizo que el Evangelio o la palabra de Dios llegara con poder y plena convicción a los corazones de los tesalonicenses, a su corazón y al mío. Porque nuestros corazones estaban totalmente cerrados a ello. Porque como dice la palabra del Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que el Espíritu de Dios es el que produce a través del Evangelio predicado el poder y la convicción para convertir, para salvar y para santificar al nuevo creyente. Y es por eso que el cristiano que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios debe aprender a andar y a agradar a Dios cada día más y más. Porque Él no los ha llamado a los tesalonicenses ni a nosotros a la impureza, sino a la santificación. Y este llamado conlleva guardar sus mandamientos que vinieron a ellos como han venido a nosotros por la autoridad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo les advierte que no apaguen al Espíritu. Observen lo que dice el versículo 19 del capítulo 5, que es una de las oraciones más cortas que uno encuentra en la palabra de Dios. No apaguéis al Espíritu. Y ese no apaguéis al Espíritu suena como un imperativo espiritual, como un imperativo teológico, bíblico, no solamente gramatical. No apaguéis al Espíritu de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, la obediencia cristiana tiene una forma que es distintivamente trinitaria. También en la clase de canónica estudiamos un capítulo que tiene que ver con leer las Escrituras con una óptica trinitaria. Porque si Dios es trino, su palabra es trina. Y aquí estamos viendo la obra del Padre, la obra del Hijo, habla de la gracia del Padre, de la gracia del Hijo, y nos habla del poder del Espíritu Santo. Luego, aquí tenemos una autoridad de Dios que se manifiesta definitivamente en forma trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, la obra de Cristo, como su retorno futuro, es lo que le da forma y dirección a la vida del cristiano en el presente. Si tú tienes fe en el porvenir, si tu fe está puesta en el Cristo que murió y resucitó por ti, y tienes la absoluta seguridad de que vas a estar en la presencia del Señor por toda la eternidad, ese es un soporte que debe de dirigir y guiar tu vida presente, que nos permite confiar y anhelar inclusive el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo en los fines o en el fin del tiempo. Por eso en el Apocalipsis encontramos ese texto maravilloso que dice que la esposa le dice al Cordero, ven pronto, Señor. Y creo que cuando vemos tanta maldad en el mundo, clamamos, ven pronto. Pero la pregunta también es, ¿pero estamos preparados? ¿Estamos preparados para decir, ven pronto, Señor? Tenemos la certeza y la seguridad de que por nuestra conversión genuina estaremos con el Señor sin duda. ¿Es nuestra vida un testimonio de fe en el cual podamos decir, Señor, ven pronto por tu iglesia? ¿Ven pronto por nosotros? Ven, Señor, porque este mundo está caótico. Solamente tú puedes obrar como tú quieres en este mundo, rescatando y salvando a tu iglesia. Pero cuando tú vengas, Señor, yo quiero estar allí. Y es mi convicción personal que cuando el Señor venga por su iglesia, va a venir un día de reposo. Porque lo muestra la Escritura. No lo dice como un mandato, pero sí lo implica. Porque el apóstol Juan tuvo la revelación de Apocalipsis en el día del Señor. El apóstol Pablo insta a la iglesia a reunirse en el día del Señor, aún a recoger las ofrendas en el día del Señor. A orar, a interceder, a clamar y a partir el pan. ¿Cuándo? En el día del Señor. Entonces no nos debe extrañar que el Señor venga por su iglesia en el día del Señor. Por eso les animo, hermanos, no se van a perder esa gran bendición que si el Señor viniera hoy por nosotros, qué privilegio para los que estamos acá. No quiere decir de que hermanos que son verdaderos creyentes
que no están congregados el día de hoy por distintas circunstancias, no vayan, se van a quedar por fuera, no. Pero es un privilegio estar en el día del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor visita su iglesia de manera especial. Él trae bendición y vida eterna, dice la palabra de Dios en los Salmos, que en el día del Señor, cuando nos reunimos y nos congregamos como hermanos, el Señor trae bendición, salvación, vida eterna. Eso como preámbulo. Vamos entonces ahora sí al desarrollo del texto. Nuevamente vamos entonces a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por eso el título del sermón se basa en el versículo 4. Un pueblo amado y elegido de Dios. ¿Cuál es ese pueblo? Su iglesia. Ese es el pueblo amado y escogido de Dios. Hermanos, Dios predestina a su pueblo para salvación y gloria al escogernos en Cristo antes de la fundación del mundo. Él hace que su elección sea infaliblemente efectiva en cada uno de sus elegidos durante el curso de sus vidas en este mundo. Y de manera que se recibe la gracia para creer en el Evangelio de Cristo cuando las personas lo escuchan o se exponen a él. Es así como Pablo les explica la causa última de la fe y el arrepentimiento. Porque aunque somos nosotros los que tenemos que creer y somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos, la Biblia nos enseña que es Dios quien concede tanto el don de la fe para creer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero también nos concede el don del arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro presentó ante el concilio de Jerusalén la causa de Cornelio, el evangelio que Pedro predicó en la casa de Cornelio, que entró a la casa de un gentil, y los judíos le reclamaron por ello, ¿qué les dijo Pedro a ellos? Pero es que los gentiles recibieron el Espíritu Santo como usted y yo lo recibimos. Y recibieron la palabra del Señor. ¿Y qué dijeron los del concilio judío? De manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. O sea que Dios también concede el arrepentimiento. Hermanos, la elección divina es un tema muy importante. Tanto que en ambas epístolas el apóstol Pablo lo destaca. Lo vimos en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y vamos al 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero acompáñenme por un momento a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que está ahí al ladito, versículo 13, y escuche esta joya preciosa. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos que, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Si usted observa este mismo versículo, tiene los mismos elementos de los versículos 4 y 5 de Primera Tesalonicenses. Porque dice en primera que Dios ha amado, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Y aquí está diciendo claramente, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, tanto a los tesalonicenses como a nosotros hoy en día. Hermanos, amados por quién? Por el Señor. O sea, amados de Dios. De que Dios os haya ¿qué? Escogido. ¿Para qué? Para salvación. ¿Desde cuándo? Desde el principio. En 2 de Timoteo nos dice que desde antes de los tiempos de los siglos. En Gálatas el apóstol Pablo dice, desde antes, desde que estaba en el vientre de mi madre.
Sí, todo apunta a esa designación, a esa predestinación y a esa elección que solamente proceden de Dios. Pablo entonces no tiene temor de asegurar a esta joven congregación predominantemente gentil que fue escogida por Dios. No por méritos, porque eran gentiles. ¿Cuáles méritos podían tener los gentiles si estaban acostumbrados a tener más de 30,000 dioses y llevar unas vidas bien licenciosas? Pero el apóstol Pablo les asegura, y él se goza en gratitud con Dios porque el apóstol observó en ellos que el fruto de la gracia electiva de Dios se manifestó en la respuesta que ellos dieron a la predicación, a la exposición de la palabra de Dios y en su progreso inicial en la santificación, cuando dice que fueron convertidos de los ídolos a Dios. Ahí vio el apóstol un buen fruto que lo lleva a esa declaración de gratitud con Dios por lo que ha hecho con la iglesia de Tesalónica. Pero aquí viene una reflexión también para nosotros, aplicaciones prácticas. Recordemos que todo lo que se dice para la iglesia de Tesalónica se está diciendo para esta iglesia porque es la palabra de Dios. No es la palabra del predicador, es la palabra de Dios. Pero, ¿qué podemos decir a esto? Si el apóstol Pablo observó que la respuesta a la predicación del evangelio fue de buen fruto, ¿cómo está tu fruto cuando te has expuesto a la palabra del Señor? Aún en este momento, ¿cómo puedes meditar en lo que hasta ahora has oído de la palabra de Dios? ¿Qué fruto está produciendo en tu mente y en tu corazón esta predicación? Ahora bien, hermanos, cuando se utilizan los términos predestinación o elección divina, es un tema álgido. Y reconocemos que hay muchas personas que se estremecen ante esto. Incluso hay hermanos, hay hombres que se imaginan que esto significa que el ser humano está aprisionado en las garras de un destino horrible o impersonal. Pero otros, incluyendo a los que creemos en esta doctrina de la predestinación y de la elección de Dios, piensan que ese tema debería tocarse únicamente en las academias teológicas, que porque es una palabra muy fuerte, muy profunda para predicarla en los púlpitos. Pero el asunto es que está aquí. Y cuando uno predica la palabra de Dios de manera expositiva, libros completos, el predicador no puede eludir ninguno de los temas que vienen a continuación. Y aquí se está hablando de elección de Dios. Y se habla más adelante en otros textos de predestinación. Luego, son temas que ningún predicador que predique consecutivamente la palabra de Dios, libro por libro, versículo por versículo, puede eludir. Ahora, si bien es cierto que en las academias podemos profundizar mucho más, lo que también es cierto es que jamás se puede dejar de predicar la verdad del Evangelio. Porque el apóstol Pablo decía claramente, no ceso de predicarles todo el consejo de Dios. Y esto forma parte del consejo de Dios para la salvación. Y por lo tanto, el no predicarla o no mencionar la elección soberana de Dios o la predestinación no es bíblico. Porque lo que es bíblico es predicar lo que está en la palabra de Dios y aquí está. ¿Qué más podemos decir al respecto de esta preciosa doctrina, hermanos? Lo que sí les puedo asegurar a todos los que nos están escuchando el día de hoy es que esta actitud se origina generalmente por una falta de conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña acerca de la elección. Esta es una doctrina que si tú la entiendes desde una perspectiva totalmente bíblica, les podría decir que tal vez es la enseñanza más grandiosa, la más cálida y la más alegre, la más deleitosa de toda la Escritura. Porque saber que Dios te escogió a ti y que lo único que tú aportaste fue toda tu maldad y todo tu pecado, y que Dios haya fijado en ti, si eso no nos lleva a adorarlo y a reverenciarlo, entonces, cuando reconocemos que Él nos escogió sin que nosotros mereciéramos absolutamente nada de ello, eso es glorioso.
Pero por supuesto, es un texto que toca mucho el orgullo del ser humano. Que un ser humano tenga que comprender que nada de lo que él haga lo podrá acercar un solo centímetro a Dios en sus propias fuerzas, eso toca su orgullo. Decirle a alguien que es un buen intelectual, un hombre académico, preparado, filósofo, que nada de lo que él sabe lo puede acercar a Dios, sino que depende es de la soberanía de Dios. Como le dijo él a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Punto. El Señor no le da explicaciones a nadie en ese asunto. Eso ataca el orgullo del ser humano, que uno no puede aportar porque el hombre se cree bueno. Pero Cristo le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno si bueno únicamente es Dios? Únicamente Él es bueno. Pero ¿qué podemos aportar nosotros para ello? Nada, mis hermanos, a excepción de nuestro pecado y de nuestra maldad. Cuando tú logras comprender por la Biblia, entonces esto te hará que seas un cristiano que alabe a Dios, que le agradezca su bondad, porque te salvó gratuitamente, ya que como pecador merecíamos el infierno. Ahora, para comprender claramente lo que es la elección, vamos a recorrer algunos textos y vamos a darle significado a algunas palabras claves, para que les quede el concepto bíblico mucho más claro. Primero, para entender la elección, tenemos que comprender qué es la predeterminación. Y la definición más corta que encontré sobre predeterminación es que Dios, o significa que el plan soberano de Dios, por el cual éste decide todo lo que va a suceder en el universo entero, y que nada en este mundo sucede por casualidad, porque Él ha predeterminado todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos por un momento a Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué? El designio de su voluntad. ¿Cómo fuimos predestinados? Porque el que hace todas las cosas, así lo determinó, según el designio de su voluntad. Pero vamos con más textos. Isaías 46. El versículo 10. Inclusive vamos a leer el contexto desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es soberanía. Eso es poder. Ese es el Dios de las Escrituras, hermanos. No que le digan a usted, no, es que Dios es un caballero. Él nunca va a entrar a su corazón si usted no le permite. Si usted no le da permiso al soberano Dios de que entre a su vida, Él dice, yo soy un caballero, yo no voy a entrar allá. ¿De verdad, hermanos? ¿Esto es lo que dice la Escritura? O Dios entra a quien Él eligió y lo lleva a salvación. Ahora, ¿acaso nos lleva de los cabellos? Bueno, o de las orejas. No, no es así. Vamos a ver que el hombre elige a Dios, pero porque Dios lo eligió primero. Vamos a ver que tú amas a Dios porque Él te amó primero. O sea que todo procede de Dios. Cuando fuimos a Dios, creímos que lo hacíamos voluntariamente. ¿Sí? Porque tenemos que ir a Él. Él dice, vengan a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Arrepentíos. Es la orden que da. Pero cuando comprendemos por la Escritura que puedo ir a Él porque Él vino a mí primero, que puedo
arrepentirme, porque Él me dio el don del arrepentimiento para confesar, porque puedo ir a Él porque me despertó de la muerte eterna y me dio vida y me dio fe para creer en sus promesas, es cuando voy a Él. Y miremos otro texto maravilloso, Hechos capítulo 4. Versículos 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes que determinado que sucediera. ¿Quién mató al Señor? ¿Quién lo crucificó? Los judíos con los romanos, ¿cierto? Pero según este texto, ya estaba determinado por el Padre que así sucediera. Entonces, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? El Padre. ¿Qué instrumentos usó? El pecado y la maldad de los hombres que odiaron a Cristo. Las causas secundarias. Pero ya estaba determinado por Dios que sucediera. Y cuando usted escucha aquí la palabra consejo, se refiere a decreto, consejo, precepto, propósito, voluntad soberana de Dios sobre todas las cosas. Vamos con otro término que encontramos en la Escritura, predestinación. Ahora, la predestinación es parte de la predeterminación. Pero en tanto que la predeterminación se refiere a los planes que Dios tiene para todas las cosas que suceden, en específico la predestinación es una parte de la predeterminación, pero que se refiere específicamente al destino eterno del hombre. Y la Biblia menciona el destino: cielo o infierno, muerte o vida, trigo o cizaña, ¿sí? Buenos y malos, justos e impíos, salvados y condenados, justificados y no justificados. O sea, no hay más camino, no hay términos medios. Y eso es lo que a uno le impacta, le impresiona, que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos muy bien, con mucha claridad, de dónde nos sacó el Señor. Las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos dicho, aún las cosas que hemos pensado, la maldad en la que hemos nadado, caminado en profundidades de lodo cenagoso, en tinieblas, dice la palabra, es que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra de Dios que cuando vino Cristo encontró un pueblo que estaba asentado en tinieblas, o sea, que vivía en tinieblas todo el tiempo. ¿Y es que acaso estamos viendo que hoy la humanidad vive en la luz? Creo que la mayoría vive en las tinieblas. ¿Y por qué tú y yo tenemos el privilegio de conocer y andar en la luz? ¿Qué hicimos para ello? ¿Acaso somos mejores que todos los que están en tinieblas? No, de allá nos sacó el Señor. Por su gracia soberana nos sacó de allá. Pero también habla de elección y habla también de ¿qué? De reprobación. Vamos entonces con la palabra elección, que es la que está específicamente en el texto. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, después vamos a ver cómo podemos insertar el amor de Dios a la elección. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pero ¿saben qué me impacta a mí de la elección de Dios? Que no solamente es una elección, sino que es una elección incondicional. No es condicional, no es, vamos a ver si Antonio se porta mejor de aquí a mañana y vamos a ver si hace las tareas del colegio, de la universidad, vamos a ver si cumple con todo lo que le he mandado, para ver si lo tenemos en cuenta, para poderlo elegir. No, no es así. Para poder entender la elección incondicional, primero tenemos que comprender qué es una elección condicional. ¿Qué es elegir? Es escoger, es seleccionar, es optar. Por ejemplo, estamos a puertas de ejercer elección. Tenemos que elegir un candidato, queremos elegir un presidente, un gobernante, un congresista,
Y es condicional. ¿Es condicional a qué? Pues a su plan de gobierno, a qué ha hecho, qué quiere hacer, qué va a ejecutar, cuál es su hoja de vida. Y estamos condicionados a eso. O cuando alguien va a elegir un trabajador para su empresa, pues es una elección condicional. El candidato tiene perfil para el puesto que se está buscando, su hoja de vida tiene el perfil para el cargo, tiene experiencia, no tiene experiencia, o sea, se elige porque hay un condicionamiento. Aún para elegir esposo y esposa estamos condicionados. La mayoría de las parejas en el mundo han comenzado mal, porque su motivación para ser pareja no ha sido la bíblica. La motivación ha sido o las pasiones, o el interés, o la conveniencia, o los convenios entre familias. En fin, muchas cosas se han pactado de manera no bíblica. O sea, todo es condicional. Pero para sorpresa nuestra, la elección de Dios, por sorprendente que le pueda parecer a cualquiera, es completamente incondicional. Es la única elección que es incondicional. De resto, todas las elecciones políticas, económicas, familiares, laborales, todo está condicionado a una respuesta o a unos requisitos. Pero la elección de Dios es divina y siempre será incondicional. Porque supongamos por un momento que Dios basara la elección de cada uno de nosotros en lo que cada uno pensamos, decimos o hacemos, ¿nos hubiera elegido? ¿Cierto que no? Como dice el gran predicador Spurgeon, dice, menos mal que Dios me eligió a mí, porque con todo lo que soy, yo jamás lo hubiera elegido a Él. Es la verdad, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque no hay justo ni uno solo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Otros dicen que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero lo que la Biblia enseña es que el hombre nace con naturaleza pecaminosa, caída. Solamente es que crezca para que comience a mostrarla. ¿Sí? Pero así es la naturaleza del ser humano. No sabemos, no podemos decir a ciencia cierta o espiritualmente no podemos decir en qué basa Dios su selección. Lo que sí sabemos es que no la basa en nuestras decisiones. No, ni en nuestro carácter, ni en ni en nuestras cualidades, no. Pero lo que estamos seguros es que no es que está basada en algo que haya en el hombre. No es que Dios ve algo bueno en un hombre específico, algo que induce a Dios a decidir elegirlo. ¿Y saben también por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que Dios es inmutable. Entonces, si Dios es inmutable, si su carácter es inmutable, ¿yo cómo puedo cambiar el carácter de Dios? No puedo. ¿Lo ven? Él es inmutable en su esencia, en su naturaleza. Me explico. Nada de lo que yo haga podrá lograr que Dios me ame más. No, Dios es amor. Es uno de sus atributos. Es su naturaleza, es su esencia, pero también es justicia. ¿Ve? Dice que no da por inocente al culpable. Luego, el que está sin Cristo, pues tendrá que responderle a Dios, a la justicia de Dios, si es que puede. Y sabemos que no. Entonces, no es por nada de lo que hayamos hecho. Y saben que, hermanos, esto es maravilloso. Porque si la elección que Dios hace para el cielo se basara en algo que teníamos que teníamos nosotros de haber hecho o pensado, ¿quién se salvaría entonces? Nadie. Efesios capítulo 2 nos dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y creo que la palabra es muy clara. No estamos enfermos, medio muertos, no, muertos. ¿Puede un muerto tomar decisiones espirituales? No. ¿Acaso pudimos nosotros influir en nuestro nacimiento físico? No. No tuvimos ni siquiera injerencia en eso. ¿Acaso los jóvenes no viven en su rebeldía diciendo, ¿y para qué me trajeron a este mundo?
Yo sé que ha pasado y ha pasado en muchas familias, que los hijos responden de manera, entonces, ¿para qué me trajeron a este mundo? Yo no decidí estar en este mundo, fueron ustedes. Pero lo que no saben nuestros hijos es que a veces ni siquiera nosotros lo decidimos. A veces pasó, a veces pasó, por la motivación que sea, pero pasó. Pero lo hermoso es que dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Ahí estaba yo cuando te estaba formando en el vientre de tu madre. Cómo te hayan concebido no le importó al Señor. Si te tenía para salvación, allí estaba el presente, viendo cómo crecían tus tejidos, tus células, y te imparte el aliento de vida desde el vientre de tu madre. Eso es glorioso, hermanos. Si eso no nos lleva a adorar a Dios, a alabarlo, a adorarlo, a decirle, ¿quién soy yo? Recordemos que Romanos 3, ya lo mencioné, no hay nadie que haga el bien, no hay ni siquiera uno solo. Por eso debemos agradecer a Dios por su elección incondicional para con nosotros. De otro modo, la elección de Dios quedaría condicionada por la elección del hombre. ¿Sí notan? Entonces Dios dejaría de ser soberano. Si la decisión de Dios obedece a un condicionamiento que yo le impongo, pues entonces Dios no sería Dios ni sería soberano. Ahora miremos la base bíblica. Ya hemos visto varios textos, pero les voy a complementar con otros más. Y voy a tratar de no extenderme en la explicación, solamente en mencionar los textos. Ya dijimos en Efesios 2 que el hombre está muerto. El hombre no puede hacer nada, ni siquiera entender las cosas de Dios, y mucho menos desear a Cristo y a la salvación. Solo cuando el Espíritu Santo regenera al hombre y le da vida espiritual, puede el hombre tener fe en Cristo, arrepentirse y ser salvo. Otro texto, primera de Juan, capítulo 6, Juan 6, 37 y 39. Y esto lo prometió Jesús a sus oyentes. Y quiero que observe muy bien ese texto porque es de los textos que más me gusta compartir. Juan 6, 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, cuando tú fuiste a Cristo, ¿quién te envió? Según este versículo. El Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, sí, tú fuiste voluntariamente, pero porque el Padre te envió. Ya te había regenerado espiritualmente y te hizo experimentar la necesidad de buscar a Cristo. Miremos lo que dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, es como si el Señor me estuviera diciendo en este momento, o a mi esposa, o a mi hermano Robinson, o a la hermanita Paula, o al hermano Wilson, te salvé y nunca te dejaré. Siempre estarás conmigo. Siempre estaré contigo, porque resucitarás conmigo. Tienes la vida eterna asegurada y nadie la va a poder arrebatar de mi mano. Tu vida me pertenece, tú eres mío, no te vas a perder. Yo prometo a mi Padre que no voy a dejar que tú te pierdas. ¿Qué tal? Y por si fuera poco, si quieres un argumento todavía más sólido, mira el versículo 44. Ninguno puede venir a mí, o sea, a Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí se ve claramente, hermano, que aquellos que resucitarán en el último día, todos los creyentes verdaderos, el Padre se los ha otorgado a Cristo. Y solo aquellos que el Padre le da a Cristo son los que pueden venir a Él, como lo acabamos de leer en el versículo 44. Vamos con otro texto. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Creo que ahí sobran las palabras, sobra la explicación. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Eso es elección incondicional.
Pero vuelvo y repito, hermanos, es cierto que el cristiano elige a Cristo porque él cree en él y la decisión es suya. Y sin embargo, aquí Cristo dice lo contrario, hace una observación negativa. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Pero está bien, porque el cristiano cree. Y muchas veces el cristiano cree que él mismo fue el factor decisivo en elegir a Cristo. Pero la verdad es que en último término es Cristo quien escoge al creyente. Y entonces después de esto el creyente elige a Cristo. Es decir, estabas muerto espiritualmente. El Señor te otorga el espíritu de vida, te da vida espiritual, te hace nacer de nuevo, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Cuando nacemos de nuevo significa resurrección espiritual. ¿Recuerda lo que hablamos esta mañana en la lectura que hicimos de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos? ¿A quién cree que se estaba refiriendo eso? Al pueblo de Dios. ¿Y qué dijo? Solamente hasta que el Espíritu de Dios esté en ellos tendrán vida. Y luego explica que se refería al pueblo de Israel, que estaba muerto en delitos y pecados, que eran huesos secos. Por eso dice, abrí tu sepulcro y te di vida. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nos otorga vida eterna? Abrir el corazón nuestro, que es un sepulcro, blanqueado por fuera, hermoso por fuera, pero por dentro lleno de huesos de muertos, de maldad y de pecado, y nos da vida. Y cuando nos da esa vida, entonces nosotros vemos la necesidad de ir a buscar a Cristo. Luego, elegimos a Cristo porque Él nos eligió primero. De hecho, vamos a ver ese texto. Nosotros pensamos que todas las cosas buenas que hacemos en la vida, tal como creer en Cristo, y que las logramos por nuestros propios medios, nos da como la capacidad de decir yo decidí por Cristo. Bueno, sin embargo hay unos signos preciosos. He decidido seguir a Cristo. ¿Y por qué lo decidiste? Porque Cristo te eligió primero. O luego he decidido seguir a Cristo porque ya he sido regenerado y no voy a desviarme del camino de mi Señor. Más bien decido seguir su camino. Claro, en ese sentido el hombre tiene esa libertad. Pero debemos recordar que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad, como lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 2, 12 y 13. Y el apóstol Juan lo expresó de otra forma en su primera carta. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios es anterior al amor del hombre. Y este es el amor selectivo de Dios. Por eso predicamos sobre la elección sin dejar de lado el concepto o el atributo del amor de Dios. El amor de Dios es selectivo porque Dios nos amó primero para salvarnos. Otro texto, Hechos 13:48. Por si todavía tiene alguna duda, hermano. Hechos 13:48. Lucas, que escribió el libro de los Hechos, nos informa lo siguiente. Que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Son textos que no admiten ninguna discusión, hermanos. Este es otro texto que nos da una claridad total para quien quiera que lea la Biblia, la lea sin nociones preconcebidas acerca de la elección. O sea, no se predisponga contra la elección. Busque todos estos textos, repáselos. Observe cómo Dios salva al más tremendo, al más terrible de los pecadores. ¿No recuerdan cómo salvó a Pablo? Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba matando cristianos, no los mataba directamente, pero los hacía encarcelar y a muchos los mataron allá y él consentía. Los hizo inclusive hasta blasfemar el nombre del Señor. Y lo escogió. Dijo, ahora usted va a ser apóstol y lo voy a enviar donde usted menos piensa. ¿Acaso Pablo tenía algo bueno que ofrecerle al Señor si estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo?
Por eso Pablo dice que él es el último y el peor de todos los pecadores porque persiguió a la iglesia del Señor. Y sin embargo es el gran apóstol Pablo, que por su testimonio de vida, tú y yo estamos aquí estudiando y leyendo sus cartas, sus epístolas inspiradas por Dios. ¿Y ya leímos segunda de Tesalonicenses? No, 2:13. Sí, ya lo habíamos leído, pero vale la pena recordarlo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y ahí nuevamente habla de amados por el Señor, ¿cierto? Efesios 1, 4 y 5. No solamente dice que nos escogió, sino que nos predestinó. Escuchen. Efesios 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que sigamos pecando? No, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es el Dios de la Biblia. Dios soberano, que salva a quien quiere, que rescata del mismísimo infierno a quien Él quiera, a quien ha destinado para salvación. El Señor va a hacer que el Evangelio llegue. Ahora, el hecho de que Dios salve de esa manera no implica que no prediquemos el Evangelio, porque Él ha dicho que es por la locura de la predicación que los elegidos oirán la palabra y se convertirán. Pero si no oyen la palabra, Él estableció este medio de gracia. Por eso la importancia de predicar la palabra, porque ni usted ni yo sabemos quiénes son los elegidos. Por eso tenemos que evangelizar a todo el mundo. Y cuando dice nos escogió y nos predestinó en Cristo, es decir, nos escogió no debido a nosotros mismos, sino por causa de Cristo Jesús. Ahora bien, vamos con el penúltimo, Romanos 8, que es un texto ampliamente conocido, pero nos ayuda mucho en el tema de hoy. Romanos 8, y miremos los versículos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiere más argumentos? ¿Le da esto el gozo y la alegría de saber que Dios lo escogió a usted y a mí por su bendita y santa voluntad y nos da vida eterna? Ahora bien, aquí la palabra conocer no es que Dios no conozca, porque estaría negando su omnipresencia y su omnisciencia. La palabra conoció se refiere a amó. Cuando dice la palabra de Dios, y Abraham conoció a Sara y quedó embarazada de Isaac. Conocer significa tener intimidad, amar. Y luego dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y no conoció Jesús a María, sino hasta después que nació Cristo. No conoció José a María, sino hasta después de que nació Cristo. Ahí la palabra conocer implica amar. Luego el texto se puede leer, porque a los que antes amó, porque Dios conoce todo. Porque en otro texto que dice, no los conozco, apártense de mí. No, no es que no los conozcan en el sentido de cognitivo, sino no les amo salvíficamente.
Entonces la palabra conocer aquí implica es amar. Porque inclusive el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Entonces Dios no está diciendo que solamente conoció al pueblo de Israel y que los demás no los conoció, ¿no? Conoció a todo el mundo. Pero aquí está hablando no de su asunto de omnisciencia, sino de amor, porque a vosotros he conocido solamente de todas las familias de la tierra. Por supuesto, se trata de una metáfora que significa que dentro de todas las familias de la tierra solamente os he amado a vosotros. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nosotros en ese momento? Que de todos los miles y millones de personas que han existido, los que estamos aquí, si somos verdaderos creyentes, fuimos elegidos por Dios porque nos ha amado desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Ahora bien, por último, volviendo a la carta de los tesalonicenses, observemos que en estos versículos del 2 al 5, inclusive agregando un texto, un versículo más al 6, Pablo confiaba plenamente en que la elección de los tesalonicenses provenía totalmente y era únicamente soberanía de Dios. Pablo vio señales definidas que decían, estos tesalonicenses son elección de Dios. ¿Puedes tú decir lo mismo de tu propia vida? ¿Estás convencido de que tú eres una elección de Dios? El gran predicador Spurgeon, en un sermón sobre estos textos, incluyendo el versículo 6, encontró 4 evidencias de la elección de Dios. La primera, que se define por la misma escritura, que la palabra de Dios llegó con poder, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, o sea que hay poder. Y Pablo lo dice en Romanos, ¿no? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Segundo, que la recepción de la palabra de Dios fue con plena certidumbre y en plena certidumbre. Lo dice el versículo 5 de nuestra predicación, ¿no? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena, ¿qué? Certidumbre, o sea, seguridad, confianza absoluta. El tercer punto que Spurgeon vio en el texto es el deseo de ser como Jesús. En el versículo 6 dice claramente, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, ¿estás siendo tú imitador de Cristo? ¿Estás siendo imitador de los siervos que el Señor ha colocado en las Sagradas Escrituras? O por lo menos de un siervo fiel. Qué bueno seríamos que fuéramos imitadores de Spurgeon o de Martin Lloyd Jones. Ojalá pudiéramos imitarlos en su fe, en su confianza, en su conocimiento, en su amor por Dios, por la obra, por la iglesia, por el mundo, por los perdidos, siendo imitadores de ellos y del Señor. Y el cuarto punto, la existencia de gozo espiritual en el servicio espiritual, a pesar de que estaban en medio de gran tribulación, porque había persecución. Ahora bien, en el versículo 5, Pablo explica cómo obra la elección de Dios. Y aquí tomamos 3 puntos que se parecen a los que Spurgeon expuso. Yo los coloqué así. El evangelio no llegó a los creyentes de Tesalónica en palabras solamente. Segundo, sino que fue acompañado por el poder del Espíritu Santo. Y tercero, cuyo resultado fue que les dejó una certidumbre interna tan grande de que el evangelio es verdadero, que es poderoso y que salva. Por eso, hermanos, junto a esta seguridad que experimentaron los tesalonicenses y que por la gracia y la misericordia del Señor anhelo que experimentemos todos nosotros en esta exposición hoy en nuestras vidas, es que así como el apóstol traía un mensaje proveniente del cielo para que ellos pudieran ser salvos, esperamos que el evangelio que se ha predicado hoy haya procedido del cielo. Y es mi convicción que sí, porque está en la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, se predica a Dios. Como aplicación final, podemos decir lo siguiente, que cuando entendemos la manera correcta las enseñanzas de la Biblia, podemos percibir que llegar a la fe en Cristo nunca hubiera ocurrido como resultado de nuestro propio libre albedrío. La verdadera fe es dada por Dios, por lo que si somos creyentes deberíamos agradecerle a nuestro Señor
por habernos dado la capacidad de ir a Cristo y creer en Él, como Pablo lo demostró al comienzo de esta carta. Hermanos, no se puede insistir demasiado en que la única evidencia de que una persona sea elegida por Dios es que viva una vida piadosa. Porque hay inclusive gente que no es creyente que vive piadosamente. O sea, que le hacen bien a la humanidad, que ayudan a los pobres, que hacen obras de misericordia. Esos son piadosos. Lo que sí es importante es que no solamente una vida o una elección de Dios no se puede ver solamente por una vida piadosa, porque una vida piadosa puede inclusive producir frutos de justicia propia, que a los ojos de los demás pareciera que fueran frutos de la justicia de Dios. No. La elección lo que hace a los hombres es que seamos santos. Y claro, como resultado de ser santos, pues vamos a ser genuinamente piadosos y genuinamente justos. Pero el propósito es la santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces la elección hace a los hombres santos, no meros habladores religiosos o eruditos hipócritas como lo fueron los eruditos de la época, o adherentes simplemente a algún grupo religioso. No, hermanos, estamos llamados a ser santos, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, y sin santidad nadie podrá ir allá. Se lo dijo Jesús a un hombre que era piadoso, que era Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver y menos entrar al reino de los cielos. Amén, hermanos. Oremos. Amado Señor, solamente nos resta decir gracias. Gracias porque hoy hemos sido conscientes de que tú nos has amado desde antes de los tiempos de los siglos, y que por esa misma razón nosotros te podemos amar. Pero también se nos ha revelado el día de hoy por las Escrituras, o se nos ha iluminado el entendimiento de que tú nos has elegido porque precisamente nos has amado primero. Oh, mi bendito Señor, cuán agradecidos estamos nosotros al saber que cuando merecíamos el castigo eterno, la muerte eterna, por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado, Cristo ha propiciado por nosotros, nos ha redimido y nos ha reconciliado contigo. Oh bendito Dios, que esta porción que se ha expuesto hoy de la carta a los tesalonicenses sea un motivo de adoración y de alabanza a ti, pero también un motivo que nos inste a predicar a tiempo y a destiempo sobre tu palabra, porque en ella está la salvación, porque en tu palabra hay poder y porque ella está dinamizada y empoderada por tu bendito y santo Espíritu, quien abre las mentes, abre los corazones de los incrédulos para que puedan ser depositarios y beneficiarios de tu bendita palabra y de tu bendita salvación. Ayúdanos a ser luz y sal en un mundo perdido que está lleno de tinieblas. Ayúdanos a ser luz y sal en este mundo, y ayúdanos con denuedo a predicar la palabra sin temor y sin miedo, a pesar de que puedan venir angustias, tribulaciones o persecuciones. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.